Bueno, mi infancia voy a decir que estuvo casi que dividida en dos etapas, porque yo nací en Córdoba, toda mi familia es de Córdoba, pero cuando tenía 8 años más o menos, a mi padre lo trasladaron a vivir a Tenerife. Era un periodo corto, pero nos vinimos toda la familia y del periodo corto aquí seguimos. Y fue un cambio importante en mi vida, porque por un lado salgo de un piso en Córdoba, en la ciudad, y mi padre alquiló una casa en el norte de la isla, entre plataneras. Fue una experiencia de libertad enorme y también un cambio de colegio. Yo estaba en un colegio un poco rígido, donde había tenido muchos problemas. Yo había empezado a leer sola, había aprendido a leer sola con 4 años, pero escribía con la mano izquierda y esto en mi colegio no les gustaba mucho, y entonces tuve un gran problema para escribir siempre. Tardé mucho tiempo en escribir, leía pero era incapaz de escribir, y cuando llegué a Tenerife, ya habituada a mi mano derecha, como digo, fue un cambio de colegio, un cambio de vida, y esto me ha enriquecido mucho a lo largo de mi vida, porque he tenido la conciencia de las dos culturas, ¿no? Mi cultura andaluza con mi familia cada vez que voy allá y tal, y luego mi cultura canaria, ¿no? Que además me siento orgullosísima de haberme arraigado pues, en la esencia de la cultura, ¿no? En el campo, con la gente que conocí, con las historias que me contaban las personas mayores, y eso ha sido muy determinante en mi vida. Bueno, sí, la anécdota científica más interesante siempre está vinculada a mi experiencia en la tesis doctoral. Esto es divertido, es una anécdota científica pero divertido. Mi tesis doctoral era sobre un diccionario del siglo XI muy grande, enorme, tenía como miles de páginas, en 7 u 8 tomos. Y todo el mundo decía, la bibliografía, que era una cosa muy difícil de hacer, era un diccionario interesante, pero desordenado y caótico. Entonces yo me empeñé en ordenarlo. Esto es muy divertido porque dentro de mi especialidad es algo atípico. Me empeñé en ordenarlo, llamé a un amigo que era de ciencias y en aquel momento estaba muy interesado y estaba muy en boga la teoría del caos. Me dio unas cuantas lecciones sobre lo que era la teoría del caos y decidí lo que hoy diríamos un giro de guión en la tesis. Entonces organicé el diccionario en torno a la teoría del caos. Pero mi ensimismamiento en el trabajo era de tal calibre, y por aquella época no teníamos despachos individuales en la universidad, yo trabajaba mucho en mi casa, que empecé a ser famosa por todos los calderos y comidas que iba quemando. Y de hecho me regalaron, recuerdo, un reloj de cocina que era una naranja que tú girabas, ¿no? para ponerlo en hora y tal. Era la época pre-móvil, que no teníamos las alarmas del móvil. Y entonces, bueno, en mi obstinamiento de la tesis me empeñé también en representar lo que ese diccionario era en un dibujo, cosa que en mi área jamás se había hecho. Y no daba con la tecla, hasta que de golpe, viendo ese reloj que siempre tenía en la mesa para no quemar la comida, se me ocurrió y lo representé muy inspirada en ese reloj de cocina que era una naranja. Esto fue muy innovador y de hecho me dieron el premio de doctorado de ese año y al año siguiente me dieron un premio de investigación por mi trabajo. Luego la obstinación y las causas casuales a veces tienen esa recompensa. Pues mira, me dediqué a la investigación casi que por casualidad, porque yo había empezado a hacer filología hispánica en la Universidad de La Laguna, pero en aquel momento la única opción que podía era la lengua. Tenía la opción entre el griego, el francés, el inglés y el árabe. Cualquiera de ellos los podía coger porque había hecho griego e inglés en el colegio y tenía conocimientos de francés por mi familia. Pero me pareció interesante abrirme a una nueva cultura, empezar algo de nuevo, un alfabeto, y me gustó tanto que decidí que era lo que yo quería hacer y me fui a estudiar a la Complutense.
Y cuando volví con la carrera recién terminada, me pareció interesante seguir un poco investigando ciertas cosas y coincidió con una plaza de árabe. Empecé a dar clases, digamos que me involucré más en la universidad y por lo tanto en la investigación. Y a partir de ahí, a mí me gustaba mucho la docencia, pero descubrí en la investigación una verdadera pasión y sobre todo en torno a mi tesis doctoral. Bueno, mi principal línea de investigación, o digamos que más que línea, ha sido una red de investigaciones. Yo empecé con la lexicografía, porque mi tesis era un diccionario. Empecé haciendo un trabajo de lexicografía y continúo haciendo trabajos de lexicografía, pero a mí me gusta decir que a través de las palabras puedo llegar a muchas líneas de investigación, a muchas vías. Y a partir de ahí crucé la lexicografía transversalmente con el género, hago estudios de género y de hecho doy clases en el Máster de Estudios de Género y Políticas de Igualdad, pero también a través de esas palabras y la frontera entre el árabe y el castellano he ido entrando en otros campos de trabajo, como los textiles, la indumentaria árabe, y actualmente mi actual proyecto de investigación es un proyecto sobre el espacio doméstico, donde ahí trabajamos el peso de la cultura material, el peso de las mujeres en la transmisión de esa cultura material y lo que representa un bagaje ya casi perdido de palabras. Estamos con documentos del siglo XV, del siglo XVI, de alto interés, ¿no? Para que nos hagamos cuenta de la importancia de lo que es la cultura material. Y ya que esto lo estamos grabando en un momento donde hay un volcán en La Palma en erupción, pensemos en todo lo que se está perdiendo de la memoria de miles y miles de personas, ¿no? Así que mi trabajo ahora se ha llenado de contenido, porque yo estoy reescribiendo la memoria de los moriscos, que fueron personas expulsadas de la península ibérica en el siglo XVI. Bueno, yo a la gente joven, y sobre todo si son chicas, les diría que crean en sí mismas y que busquen un futuro que realmente las, digamos, enriquezca, ¿no? Yo puedo contarles mi experiencia y quiero decirles que no soy la misma persona, no sería la misma persona si no hubiera estudiado y no sería la misma persona si no me hubiera dedicado a ser científica. El conocimiento te da un bagaje, te da unas herramientas, te da instrumentos para la vida cotidiana de gran valor, incluso a la hora de resolver problemas, de enfrentarte a momentos difíciles. El tener ciertos conocimientos es algo que te ayuda muchísimo, pero muchísimo. También a mí me ha servido, y esto me siento llena de gratitud ante esto, a las personas que he conocido, gente que sabía muchísimo, mis mayores, ¿no? Gente que se ha dedicado a la investigación toda la vida y que yo considero que me han enseñado mucho, tanto en el terreno personal como en el terreno científico. Y creo que es eso, que agarrarte, estos sí que son verdaderos influencers, ¿no? Porque te enseñan cosas muy importantes para la vida cotidiana, para ti como tu crecimiento personal. Y creo que además, si miramos a nuestro entorno, quien me esté escuchando en este momento, todo lo que hay, absolutamente todo lo que te está rodeando es fruto de la ciencia, es fruto y de la creatividad. Parece que la ciencia es algo aburrido, pero no, es muy creativo la primera persona que se le ocurrió que el ser humano podía volar, es muy creativo la primera persona que se le ocurrió que podríamos fotografiar. Todo esto es pura creatividad y todo lo que nos rodea es ciencia y el futuro sin ciencia no puede existir.